Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, al que proclamamos ser Señor y Salvador de tu pueblo. Antes de leer tu palabra y reflexionar en ella, te suplicamos que envíes al Espíritu Santo para que ilumine nuestra conciencia, nuestras almas, para que tú hagas lo que no puede hacer el hombre, que nos des disposición de escuchar tu voz. Tú cambias las tinieblas en luz, pero sabemos de la posibilidad de que haya en medio de nosotros personas que nunca han reconocido, que han vivido en oscuridad de error, engañándose a sí mismos, o en oscuridad de pecado, dominados por pecados y vicios, o en error, creyendo algo erróneo. Y todas esas tinieblas, tu poderosa luz es capaz de expulsarlas y vencerlas. Por eso te suplicamos que hoy bendigas la exposición de tu palabra. Y entonces que Jesucristo, tu Hijo, sea exaltado de esta manera y nuestras almas bendecidas. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Nosotros en las tardes de domingos estamos repasando parte por parte el Evangelio de Marcos. Y vamos por el capítulo 15 de Marcos. Pero antes de ir a él, yo quisiera leer para ustedes lo que dice la Sagrada Escritura en la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Porque en su versículo 2 nos va a ayudar a prestar más atención a lo que hoy vamos a leer y meditar. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con esto en mente, sabiendo que Jesucristo está ahora a la diestra del trono de Dios, pero que hubo un momento cuando Él vino al mundo que experimentó esto, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza. Hoy vamos a ver en el capítulo 15 del Evangelio según Marcos 15, ese oprobio que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y como son muchos versículos, no vamos a dar una exposición exhaustiva de los versículos, pero vamos a ir por todo el capítulo pensando en esto que hemos leído. Él menospreció el oprobio, esta humillación de la que vamos a leer, Él la tuvo por menos porque vio algo más allá, por el gozo puesto delante de Él. Y así vamos a concluir después. ¿Cuál fue ese gozo que Jesús vio por el cual estuvo dispuesto a sufrir el oprobio? Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba.
Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de haberle azotado para que fuese crucificado. Vamos a estar leyendo en secciones la descripción de lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. En particular, prestemos atención a la vergüenza y humillación que Jesucristo sufrió. La vez pasada habíamos leído lo que había sucedido, que se habían burlado de él, que le habían golpeado en la cabeza y le decían: profetiza. ¿Quién te golpeó? Humillación tras humillación. Y en esta parte que hemos leído, que dice que el gobernador romano, Pilato, sabía que este hombre era inocente y aún así, por quedarle bien a esa cúpula de dirigencia en Israel, lo condena. No solamente lo condena a crucificarle, sino que dice, entonces lo entrega habiéndole azotado. Hay algo que debemos nosotros entender con respecto al azote que se practicaba en Roma. Los azotes que utilizaban eran especialmente hechos para que en las puntas de los azotes hubiera pequeñas piedritas o conchitas, para que al golpear sobre la carne lastimaran aún más que un simple látigo. Y entonces ustedes y yo ya podemos ir pensando, ¿de qué está pasando aquí? Si Pilato dice que no encuentra ningún mal y él les pregunta, ¿qué mal ha hecho? ¿Cómo es posible que llegue a hacerlo, a satisfacer al pueblo? Porque el versículo 15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. Miren, nosotros podemos al leer esto pensar que nosotros nunca haríamos algo como esto, en lo cual nosotros sabemos que no es lo correcto, pero como conviene lo hacemos. Pero el principio de ese pecado lo llevamos nosotros. Es decir, este es un extremo de pecado en el cual alguien sabe que no debe hacer eso, pero que es lo que le conviene políticamente y lo hace. Y nosotros lo vemos espantado, pero el principio del pecado es lo que muchas veces hacen las personas. Es decir, saben que algo no es lo correcto, pero como es lo que conviene en su situación laboral, familiar, académica, hay que hacerlo, aunque sea injusto. Y eso es lo que deseo, que no entremos a este texto y leamos y digamos, qué barbaridad, qué gente tan mala la que mató a Jesucristo. Si nosotros ver que ese mismo germen de pecado que los llevó a ellos a esta atrocidad, habita en el ser humano. Para poder hacer él, sabiendo, supuestamente la ley romana y el derecho romano es el más exaltado a nivel universal. El derecho romano, los que hacen justicia, los que tienen leyes, etcétera, etcétera. No había comparado con otras civilizaciones el derecho romano. Bueno,
pues ese imperio cayó tan bajo de condenar al único inocente que ha existido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros vemos en esta descripción la humillación de escuchar. Tenemos que pedir al Señor esta sabiduría, cómo imaginarlo, porque esas cosas que vemos en las películas no representan lo que realmente pasó y más bien a veces distorsionan lo que realmente sucedió ahí. Yo les invito a no ver esas películas, ojalá de Semana Santa que llaman y así. Lea el Evangelio y pídale al Señor que usted pueda entender estas palabras e imaginar lo que pasó nuestro Salvador. ¿Cómo se sintió él al ver a multitud de personas gritando, crucifícale? Porque aquí no hay una solicitud escrita. Pilato, le pedimos que crucifique a este. No, dice que daban voces. Ustedes deben imaginarse una turba enfurecida diciendo, crucifícale, queremos verlo crucificado. A esos, a los que él probablemente alimentó miles, sanó a tantísimos, les enseñó, y como él decía, en el templo y fuera del templo y por todas partes. Y nunca lo apresaron, pero habíamos visto hoy hace 15 fue más bien, que dijo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Así tenía que suceder. Pero entonces, prestemos atención y pidámosle al Señor a ver si entendemos realmente qué clase de vergüenza y de oprobio sufrió nuestro Salvador. Porque por no entenderlo, lo tenemos como si fuera una película. Como si fuera una película que nos contaron, y esto fue lo que realmente sucedió. El Hijo de Dios, que se hizo hombre, sufrió el oprobio, la vergüenza. El versículo 16 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esta palabra escarnecer significa burlarse de alguien. Y entonces, como los soldados sabían que el cargo era que él se proclamaba como el Mesías, el Rey de Israel, hacen esa burla. Es rey, pongámosle su corona, una corona de espinas. Y eso tiene un tremendo significado. El sufrimiento de Jesús fue coronado de esa manera. La humillación por hombres malvados, sí, pero de los cuales nosotros no somos tan diferentes como ustedes pudieran pensar. Humillado. En la vez anterior, en el capítulo 14, versículo 65, habíamos leído esto. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Nosotros hemos estudiado que el Señor Jesucristo cumplió en su función mesiánica el oficio de profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Bueno, vean qué interesante como aquí, la vez pasada se burlan de él como profeta. No aceptan que él es el verdadero profeta y se burlan de esa manera. Profetiza, es profeta, dígame quién lo golpeó. Y le daban de puñetazos. Y ahora vemos como rey. Salve, Rey de los judíos. Es una burla al oficio que Cristo vino a hacer. Bueno,
Lo que quiero decirles es, nosotros al leer esto vemos lo crudo que es y pensamos que es la única manera de burlarse del oficio de Cristo. Pero si nosotros leemos las palabras de Cristo y las despreciamos, estamos despreciando su oficio profético también. ¿Ven qué fuerte? Entonces, no es nada más que ellos que se burlaron de él siendo profeta, cometen ese pecado. No, cuando la gente dice, eso es lo que dice la Biblia, no me importa. Yo hago lo que a mí me gusta y lo que me parece. Eso es, después viéndolo como rey y le hacen reverencia y todo, pues es una burla a veces la adoración que Jesucristo recibe de personas que no están dispuestas a obedecerle. Es una burla. Solo imagínense, ahí está Cristo y alguien le hace la reverencia burlándose de él y golpeándole con una caña. Eso es espantoso para nosotros. Y sin embargo hay quienes se llaman cristianos pero no quieren el señorío de Cristo. Cristo dice eso, sí, pero yo no lo quiero hacer así, yo hago a mi manera. Eso es burlarse del rey. Hay Sigamos adelante, el versículo 20 del versículo siguiente dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Viene una vergüenza más que nuestro Señor tuvo que soportar. Y es la desnudez. Algunos opinan que posiblemente murió completamente desnudo, otros pudieran pensar con lo más básico que cubría sus partes íntimas, pero como sea, es la vergüenza de que a usted le quiten su ropa. Hay un mínimo de dignidad en llevar nuestra ropa. Y al Señor le quitan su ropa. Una vez que han hecho burla, habiéndole puesto, cuando dice que le pusieron una cierta vestidura, era para burlarse de él. Para hacer, venga, y lo disfrazamos de rey y nos reímos de que éste se cree rey. ¿Entienden? Pero ahora le quitan todo para crucificarlo. Pero de esta vergüenza está escrito, menospreció el oprobio. Y eso es lo que quiero que Dios nos ayude a ver. ¿Cómo de serio fue el oprobio y la vergüenza que Jesucristo sufrió y por qué tuvo que sufrirla? Algunos opinan que esto de darle a los que iban a ser crucificados vino mezclado con mirra o cosas así eran formas en las que ellos querían prolongar la capacidad de la persona de soportar sufrimiento. Porque como les había dicho anteriormente, la crucifixión es el método de ejecución más cruel y más lento que podían expresar. Entonces ellos hacer que la persona sufra al máximo sin que todavía se muera. Por eso es que después, cuando llegan a pedirle, lo leeremos tal vez, se admira Pilato de que todavía esté muerto, porque se supone que prolongan la muerte y el sufrimiento. Y leemos, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, tiene la palabra Calvario, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, recuerden que estamos contando las horas como las contaban los judíos, entonces eran las 9 de la mañana. Y el título, y había pasado toda la noche en aquel juicio injusto, y el título de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es este tipo de ofensas y es extraño que el ser humano sea capaz de tanta maldad. Pero no crean que esto es, vuelvo a decir, algo muy particular de lo que sucedió allá. Eso muestra de lo que es capaz el ser humano. Leí una vez, no sé si ustedes lo escucharon, en alguna parte ocurrió, es que no recuerdo si fue en Estados Unidos o en Europa, que había un hombre que se iba a suicidar. Y estaba ahí en la carretera, entonces vienen todos los de los 911 o no sé quién, y ahí están tratando con el hombre que se va a suicidar. Pero como el hombre estaba amenazado con suicidarse, de tirarse el puente o algo así, cierran la carretera y todo porque eso están tratando de ayudar al que va ahí a cometer ese acto. Y dicen las noticias que la gente que estaba en el tráfico detenido, le gritaba, tírate, tírese, no me importa, lo que queremos es seguir nuestro camino, me está interrumpiendo, no le importa la vida de otro. Y uno dice, ¿a qué grado de inconsciencia poder llegar el poco valor que tiene para otros el alma humana? Y si eso estamos hablando en general, ahora imagínense lo que está pasando aquí. Esto, como les digo, es movido por el pecado del hombre y detrás de eso el enemigo. Recuerden que estamos hablando de la potestad de las tinieblas. Era la hora en que Satanás estaba atacando y creyendo que iba a poder vencer, pero eventualmente vencido. Gloria a Dios porque Cristo le vence. Pero es una turba de gente mala que simplemente va, y porque recordemos que la crucifixión es en un lugar que es alto, se mira de lo lejos y están crucificando a alguien y ellos tienen que participar burlándose y gritándole. Y estos que eran líderes políticos y religiosos en Israel aprovechan para burlarse de él. Y leámoslo otra vez, el versículo 31 dice, escarneciendo, se decían unos a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y la Biblia dice que humillado hasta por los que estaban con él crucificados. En el relato de Lucas sí vemos que uno de ellos al final, por la gracia de Dios, reflexiona. Pero aquí está descrito que inicialmente hasta ellos también estaban involucrados. Versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? La hora sexta, como les vamos contando, es el mediodía. Y al mediodía vienen las tinieblas, se oscurece el sol. Hay un himno escrito por Isaac Watts que trata de expresar eso, uno de los que yo traduje, ustedes lo recuerdan. El sol su faz tuvo que ocultar. El sol como que dijera, no quiero ver esto. Cuando en la cruz su creador la muerte experimentó, aquel que la vida creó. Porque eso es lo que nos dice Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 3, perdón. En versículo 14, cuando Pedro les está diciendo a ellos lo que ellos hicieron, les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Y el himno dice, el sol su faz tuvo que ocultar, cuando en la cruz su creador la muerte experimentó. Misterio de misterios. ¿Cómo esto pudo suceder? Pero es lo que la Biblia nos dice. Mataron al autor de la vida. Y viene esa oscuridad por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, que es cuando él va a clamar, Eloi, Eloi, lama sabactani. Este es el sentimiento, mis estimados, más espantoso descrito en toda la Biblia. Sí, hemos visto escupido, golpeado a puñetazos, golpeado con cañas, corona de espinas, crucifixión. Y sin embargo, nada de eso es tan espantoso como esto que estamos leyendo aquí. El sentimiento de abandono del Hijo de Dios. Y digo sentimiento porque nosotros debemos entender que Dios es uno. No hubo un abandono de hecho. Era el Hijo eterno de Dios y siempre lo fue y lo seguirá siendo por la eternidad. Pero el sentimiento de Jesucristo en este momento es de completo abandono. Y este clamor, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les repito, es la expresión del mayor y más espantoso de los sufrimientos que Cristo había tenido desde que nació hasta ese momento. Porque también debo recordarles que eso lo vimos en su momento. A veces pensamos que el sufrimiento del Salvador fue solo en la crucifixión. Nuestro Señor sufrió desde que nació hasta ese momento. El perfecto niño tuvo que estar entre niños pecadores. El perfecto joven tuvo que lidiar con jóvenes pecadores, con sus hermanos, incluso con sus buenos padres piadosos, pero pecadores. Y tuvo que estar ahí y soportarlos y amarlos, además de la incredulidad que le rodeaba. Y tuvo que soportar a los incrédulos, a los fariseos, a los hipócritas, a los malvados. Todo eso era sufrimiento para su alma. Era terrible el sufrimiento, pero luego viene este sufrimiento físico y el mayor de los sufrimientos, como les digo, no pasen por esa parte de la Biblia sin admirarse de lo que ahí sucedió. Y dice ese canto también, mi faz también, mi rostro, esos faz, también yo debería ocultar al contemplar esa cruz. Porque el problema grande es que se volvió un adorno a la cruz. Y el símbolo de la cruz se olvidó. El Hijo de Dios sufrió el tormento por una razón. Por personas específicas. ¿Está usted contado ahí? Si usted no se ve conectado a la cruz de Cristo y al sufrimiento de Cristo, usted está en sus pecados y pagarás por sus pecados. Y el pago es el infierno eterno. Pero si usted está en Jesús y unido a Jesús, usted ve en esto
la asombrosa salvación ideada por Dios. Y algunos de los que estaban allí, dice siguiendo el versículo 35, decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. También había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. De este fragmento tenemos una humillación más, una burla más. Pensar que Jesús está pidiéndole ayuda al profeta Elías. Pero él muestra realmente quién es cuando dice que después de haber clamado, él expiró y él es el que entrega su vida. Por eso en Juan, y lo hemos leído varias veces, dice, yo pongo mi vida, dice Jesús. Nadie me la quita. Parece que sí. Parece que son los judíos y los romanos que le quitaron su vida. Y Pedro así lo dice, matasteis al autor de la vida. Pero en el fondo y detrás de todo eso Jesús dice, nadie me la quita, es que yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Jesús. Pero ahora prestemos atención al hecho que los 4 evangelios afirman con respecto al rasgamiento del velo del templo. También en este relato no aparece, pero en el de Mateo sí, que también hubo un terremoto en ese mismo momento. Y por entonces veamos todos los eventos. Oscuridad por 3 horas, un terremoto y un velo que se rompe. Siempre que uso esta palabra necesitamos aclarar lo que significa, porque para nosotros un velo es una telita que se ponen las mujeres suavecita ahí en la cabeza. Este velo del templo de que estamos hablando es una cortina realmente, y una cortina gruesa. De hecho, si ustedes leen un poquito al respecto de los antiguos que dicen de cómo era hecho, que tenía que ser hecho de azul y de púrpura y de lino torcido, era algo muy, muy firme, fuerte, casi tan fuerte como esas alfombras persas que hacen, algo bien, bien fuerte, que separaba en el templo de Dios en Jerusalén el lugar santo del lugar santísimo. Ese templo era una representación de cómo estaba Dios tratando con el hombre también, y habíamos pasado por esa parte también. Recuerdan que habíamos visto cómo estaba distribuido el templo de Herodes, la parte del atrio donde podían llegar los gentiles, una parte donde podían llegar incluso hasta las mujeres y la parte de las ofrendas, otra parte que solamente los hombres, una parte donde llegaban los sacerdotes a ofrecer sus holocaustos y sus ofrendas de incienso, etcétera, y luego aquel lugar santísimo, o como les decía que se puede traducir también, el santo de los santos, ese lugar donde estaba el arca del pacto de Jehová. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, una vez que hubiera ofrecido sacrificio por sí mismo para ir y ofrecer sacrificio por el pueblo de Israel. Una vez al año se le permitía. Y ahí estaba eso que dice, no pasarás. Hoy leímos algo parecido en el monte. Dice Dios, y no se le ocurra a nadie acercarse. ¿Entienden? Si leemos esto y entendemos, es con nosotros, se nos está hablando a nosotros, no se acerque, Dios es santo, usted no puede acercarse a Dios, usted es pecador, no se acerque. Pero ahora es Dios mismo, casi que pudiéramos pensar, sabemos de
de la costumbre que había también de rasgarse las ropas. Y porque dice de arriba abajo. Que lo hizo así Dios. Y está abriendo ahora su corazón al pecador. Y diciéndole, puede venir. Porque hay alguien que abrió el camino. Jesús, el Hijo de Dios. Abrió el camino. Y ahora usted puede llegar. ¿Y qué hago con mi pecado? Él pagó por eso. Puede venir. Pero la gente se burla y creen que esto es fanatismo. Dios entonces, pensémoslo así, ha rasgado sus ropas y ha dicho, vengan. En este relato, como vemos, hay algo que debería llamarnos la atención. Había algunas mujeres que estuvieron hasta el final ahí. De los discípulos, lamentablemente habemos leído, todos corrieron, todos huyeron. El otro evangelio nos dice que Juan, el menor, estuvo también ahí. Estuvo con María, la madre de Jesús. Pero entonces se nos relatan nombres de personas que puede ser que para ustedes o para mí también sean desconocidas. Se nos ha hablado de gente involucrada, Simón de Cirene, padre de Alejandro, de Rufo, ahora María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y Salomé, mujeres y desconocidos, pero son conocidos para Dios, porque fueron fieles hasta el final. Cuando llegó la noche, dice el 42, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, otro del cual hasta ahora sabemos, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato, es lo que les decía, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Nosotros hemos visto en los relatos, tanto de ahora como de las veces anteriores, Jesús juzgado y acusado falsamente y condenado por cosas que no hizo. Una de ellas, blasfemia. ¿Recuerdan la vez anterior? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Y él habla con la verdad y dice, yo soy. Y aquel hombre falso se rasga las vestiduras de indignación y dice que eso es suficiente. No, lo están condenando por algo que no es blasfemia, sino que es la verdad. Él es el Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios, que por decir que Él es el Hijo del bendito es acusado, y sin embargo, vean qué interesante, Barrabás, el cual ellos prefirieron, su nombre significa Hijo del Padre. Alguna conexión debe haber, porque prefieren a ese que a pesar de que se llamaba así, era un homicida, que al verdadero Hijo del Padre, al Hijo del bendito. Y luego lo acusan de traición, y también Pilato sabe que no es cierto, que él no ha hecho ninguna traición, y aún así lo condenan. Es decir, él es condenado por delitos que no cometió. Y ahí es donde está la lección. Jesús es muerto por todos los delitos que no cometió. ¿Quién los cometió? Ustedes y yo. Eso es lo que tenemos que entender. Si nosotros leemos el relato y decimos, como les digo, cómo se asombra la gente cuando lee eso o ve las películas y dice, qué bárbaros los judíos, qué malos los romanos. Entonces usted no tiene ninguna aplicación personal. Pero cuando usted dice, está condenado por algo que él no cometió,
¿Quién fue el que cometió esos pecados? Otros. De eso es de lo que se trata la salvación. Del Hijo de Dios pagando por pecados que Él no cometió. Los cometimos nosotros. Entonces, ¿por qué pasó esto? Precisamente porque Él venía a salvar un pueblo. Y entonces por eso rechazaron al santo y al justo y al autor de la vida. Lo condenaron a la mayor humillación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Vuelvo a lo que leí al inicio para ir concluyendo. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tiene puestos los ojos usted? Nosotros venimos aquí a eso, a contemplar al Salvador por la fe. Y para algunos, tristemente, ir a la iglesia es simplemente ir a aguantarse un rato esa rutina de ir a oír hablar un predicador. No vienen a poner los ojos en Jesús y evalúan los cultos hasta de maneras mundanas. Pero aquí dice, no haga eso. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, usted sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es para salvación y sin embargo nos dice, Jesús es el autor y el consumador de ella. Si usted no lo tiene, no tiene fe, no tiene salvación. Pero si usted la tiene, entienda esto. Jesús, al sufrir todo esto, lo pudo menospreciar y dejarlo como secundario porque Él tuvo una meta más allá. Dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Esto es lo que realmente se describe en el profeta Isaías, capítulo 53. Yo lo voy a leer para ustedes. El versículo 11, cuando está hablando de Jesús cumpliendo todo el sufrimiento del siervo de Jehová, dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estoy leyendo profeta Isaías 53, 11. Vean la conexión. Por el gozo puesto delante de Él. Y aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él dice, todo esto vale la pena soportarlo porque tengo un gozo de ver a aquellos por los que vine salvados. Ni uno solo se me perderá. Eso es lo que dice la Escritura. Así es como funciona la salvación. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, menospreciando toda la vergüenza. Y sin embargo, hay quienes diciéndose cristianos se avergüenzan de Jesús. Te avergüenzan de la Biblia. Te avergüenzan de decir lo que creen y de compartir esta fe. Eso es algo difícil de entender. Pero hoy usted y yo estamos llamados, si somos cristianos y si llevamos el nombre de Dios con nosotros, a considerar estas cosas y a decirle, Señor, yo nunca he apreciado realmente el sacrificio que hiciste. Nunca había visto esa humillación como la he visto y ahora entiendo por qué era necesaria. Para que yo no sufra la humillación final, porque la Sagrada Escritura dice, el que en Él creyere no será avergonzado. ¡Qué promesa más maravillosa! Porque lo que está diciendo es, si usted verdaderamente cree en el Hijo de Dios, no se decepcionará. El día final no tendrá una vergüenza, podrá decir, Él es mi Salvador, Él por mí murió. Pero el apóstol Juan nos habla muy claramente de quienes se alejarán de Él avergonzados. Que Dios nos auxilie y que esta meditación de hoy la use Dios para que nos despierte la conciencia y apreciemos lo que Jesús hizo por su pueblo. Oremos. Señor Dios bendito, hemos leído una vez más la descripción de la humillación y vergüenza que sufrió tu Hijo Jesús. Y de cómo Él fue entregado a la muerte a pesar de ser el autor de la vida, el santo y el justo condenado por delitos que no cometió. Y hoy nosotros confesamos nuestros delitos delante de ti. Y te suplicamos que con fe verdadera podamos decir, Él murió por mí.
Ruego por cada alma aquí presente, tú sabes la condición de cada uno, el sufrimiento de cada uno, y si alguno tiene penas o complicaciones de cosas de esta vida, provee para cada uno, pero sobre todo, Señor, que la luz de tu verdad alumbre en nuestros corazones y que hoy no salgamos indiferentes a lo que hemos leído y escuchado. En nombre de Jesús, amén. Sea la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y vayan en paz. Dios los bendiga.